Bueno, buenos días a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos en una nueva sesión de Formación Sabia. En esta ocasión tenemos el placer de contar con Carlos Salas, con una formación muy interesante, muy práctica y muy útil, hablar en público. Mi nombre es Desiree García y para los que os conectáis por primera vez o para los recién llegados a Generación Sabia, simplemente contaros que somos un proyecto sin ánimo de lucro impulsado por la Fundación Endesa en colaboración con la Fundación Más Humano. Llevamos casi 5 años promoviendo y potenciando la empleabilidad del talento senior, profesionales más 50, desempleados o que habéis sido desvinculados de forma prematura o que estáis en transición laboral. Dentro de Sabia, seguramente los que lleváis tiempo, los que acabáis de llegar, tenemos una serie de herramientas, de recursos con los que promovemos y pretendemos que podáis de nuevo acceder al mercado de trabajo a través de recursos, desde trabajar vuestra marca personal, temas de autodiagnóstico y de DAFOs profesionales, temas de formación como la que hoy nos ocupa. Y, por supuesto, una parte muy importante de impactar de nuevo en el mercado de trabajo, con temas de trabajo por cuenta ajena, como nuestro servicio de intermediación laboral Talento Sabia, que podéis consultar las ofertas de trabajo que ahí compartimos, también temas de emprendimiento y, por supuesto, temas de consultoría, trabajo por cuenta propia, etcétera. No me quiero detener en los detalles, simplemente animaros a que sigáis interactuando con la plataforma y que cualquier duda tenéis al equipo y me acompañan Patricia y Elena, que ahora mismo no están con la cámara abierta, pero bueno, podéis ir dejando vuestras preguntas en el chat. Y a continuación me gustaría presentaros a Carlos Salas, que él es licenciado en Periodismo y Filosofía y doctor en Filosofía. Carlos ha desempeñado su carrera profesional en múltiples áreas de la comunicación. Ha trabajado durante 10 años en el periódico El Mundo como redactor jefe y actualmente escribe para el diario digital lainformación.com y Muy Negocios. Además, ha sido director de Capital, El Economista, Metro y La Información, con lo cual tenemos un súper experto en todo el tema de comunicación, storytelling, etc. Además, Carlos imparte cursos de comunicación escrita y hablada en empresas como Accenture, KPMG, BBVA, Grupo Santander, Repsol, IS, una cantidad vamos, que ayuda a muchísimos profesionales a tener esas tablas para poder hablar en público. Y, por supuesto, es periodismo en la Universidad Carlos III y de comunicación en IES, en EAE Business School, MBIT y otras escuelas de negocio. Y luego nos irá contando seguro Carlos que ha escrito diversos libros sobre comunicación, storytelling, cómo hablar en público, con lo cual creo que va a ser una formación muy interesante que todos, la edad que tengamos, en el momento de nuestra etapa profesional que estemos, es muy necesario, ¿no? Es cada vez más importante el poder hablar en público, el tener un discurso, el poder transmitir y compartir con la audiencia que te escucha en los mensajes, ¿no? No solamente cómo lo dices, el qué dices, y nos va a ayudar muchísimo a preparar nuestros pitch, nuestros discursos y entrevistas de trabajo. Así que, Carlos, bienvenido, muchísimas gracias y te dejo el testigo, todo tuyo. Gracias y gracias a todos los que están aquí por compartir esto en conjunto. Bueno, yo lo que quiero sobre todo es compartir experiencias y conocimiento. No me siento tan capacitado para dar muchas lecciones porque cada uno tiene que adaptar los consejos a su forma de ser, pero yo creo que puedo ser bastante útil. Y además comprendo bastante la situación. Yo, imaginaos, en el año 2006 yo era director de un medio de comunicación, que era un periódico económico, y había fundado ese periódico con otros un año antes, había contratado a unos 70 periodistas, en total éramos más de 100 personas con un nuevo proyecto editorial y además bastante desafiante. Queríamos ser un medio muy independiente, sin miedo a publicar lo que había que publicar, lo bueno, lo regular o lo malo, en el mundo de la economía y de las empresas, que en el fondo eran los que ponían los anuncios, vivías de ello. Y en el otoño del año 2006 me despidieron. Me despidieron porque, como yo digo, era un problema de dirección. El presidente quería ir en esta dirección y yo quería ir en esta dirección. Y al final los que tienen el dinero son los que tienen la compañía y son los que deciden.
Y me acuerdo que, bueno, la verdad es que me deprimí bastante y hasta el punto de que ni siquiera podía estar durmiendo en mi dormitorio. Dormía en el salón, o sea, me pasaba la noche medio despierto y delante de mi casa, a 3 kilómetros justo delante de mi ventana, están 4 inmensas torres de Madrid, que es un proyecto que se terminó de construir en el 2008. Me acuerdo que desde el salón de mi casa yo veía por la noche y por la madrugada, que tenía insomnio, cómo iban construyendo las grúas y cómo iban elevándose los pisos. Y yo me acuerdo que estuve más o menos unos 2 meses así, unos 2 meses fuera de combate, ¿no? Porque había pasado de ser bueno, pues tener un cargo muy importante, era el director de un medio de comunicación, y además un medio de comunicación en Madrid y además un medio de comunicación que influía mucho con sus noticias en la marcha de las empresas y habíamos publicado muchas y buenas exclusivas. Y por un problema editorial, es decir, yo tenía un concepto de cómo había que hacerlo, el presidente otro, pues dejamos de colaborar. Y al cabo de esos 2 meses, me acuerdo que dije, bueno, ya está, no más. Y agarré un cuaderno de anillas y empecé a anotar qué es lo que tengo que hacer. Empecé a anotar nombres, direcciones, una tras otra, y luego empecé a llamar con teléfonos y correos electrónicos. ¿Qué es lo que hacía? Pues lo que hacía era llamar pues para buscar trabajo. Además fui muy disciplinado porque ponía el día, la hora en la que había llamado, cuál era la respuesta, porque si uno no lleva un control es un desastre. Entonces, me acuerdo que en mi primera colaboración como periodista, pues me lo ofreció un medio, una revista, que me pidió un artículo en marzo del 2007 y me pagaron 50 euros, tengo la factura todavía. Y el otro día incluso encontré el cuaderno con todas las notas. Eh, Gracias digamos, ese método en el cual yo fui buscando trabajo, pues poco a poco me fui desarrollando en otras áreas que yo no pensaba. Por ejemplo, yo me di cuenta que yo tenía capacidad para hablar en público y para hacer presentaciones en PowerPoint, porque después de haber sido redactor jefe de un periódico tan importante como en El Mundo, haber sido director de Capital, haber sido director del Economista, tenía que hablar con accionistas, con inversores, con anunciantes, con mi equipo, con empresas, y eso me había ayudado a desarrollar esa capacidad. Y yo dije, oye, y esto no, yo creo que le podré sacar partido. Y empecé a hablar con escuelas de negocios, cuando es hablar es llamar a la puerta. Y al principio, ¿sabéis lo que hacía? Hacía una demo como si esa gente que te ofrece productos cuando entras a un supermercado y te dan quesitos o jamón y tal y lo pruebas. ¿Sí? Yo hacía lo mismo. Yo les decía, yo soy una demo. Decidme si algún día falla un profesor o tenéis una hora libre. Yo doy una clase a quien me digáis de comunicación y si les gusta bien, si no, hasta luego. Y empecé a trabajar en una escuela de negocios, luego en otra escuela de negocios y además empecé a colaborar poco a poco con los medios. Eso me ayudó mucho porque ahora, pues gracias a esa iniciativa, pues ahora soy profesor de varias escuelas de negocios, entre ellas el IES, y la del IES fue en parte por llamar y en parte por también mover las redes de amistades, que yo creo que es muy importante. Al final, el networking, el amigo del amigo del amigo, es importante. Y además yo creo que eso lo hace todo el mundo, ¿no? Si veis las entrevistas a los directores de recursos humanos, te dirán, bueno, hay una parte que se hace con entrevistas y currículums que llegan, pero hay otra parte que es el amigo del amigo del amigo que te recomienda, ¿no? Y ahora incluso, bueno, como os he dicho antes, doy clases en el IES, que es una de las escuelas de negocios más prestigiosas, no de España, sino del mundo. Y doy clases de comunicación. Yo ayudo a la gente a hablar en público. Bueno, en cuanto... voy a empezar por la parte de la entrevista personal. Yo creo que las entrevistas personales, bueno, cuando accedemos a esa petición de tener una entrevista para un puesto de trabajo,
es un momento importante y yo me di cuenta que lo que mejor funcionaba era, bueno, pues la sinceridad. Eh, ¿Por qué? Porque no nos conocen y ellos tienen un cuestionario preparado de una serie de preguntas y al final algunas preguntas son preguntas medio trampa, ¿no? Para saber si caemos o no. Yo una de las cosas que recomiendo y que a mí además me funcionaba bastante bien era la sinceridad. ¿Por qué digo esto? Porque yo también he contratado gente, ¿no? Y he hecho entrevistas de trabajo, he aceptado currículums y había una cosa muy graciosa que pasaba cuando yo tenía que contratar gente para el periódico que monté y para otros proyectos, es cuando le preguntas a la persona que tienes delante, bueno, ¿me puedes decir cuál es tu punto débil? Y cuando llegaba ese momento decían, mi punto débil es que soy muy perfeccionista. Y entonces yo veía que uno tras otro decían, soy muy perfeccionista. Yo decía, caray, nosotros en España deberíamos de tener a la NASA y haber llegado a la Luna y a Marte, porque es que este es el país del perfeccionismo. Entonces, es una reacción que no sé de dónde viene, pero que mucha gente que cuando le preguntan eso se siente muy cohibida porque cree que no debe revelar sus debilidades. Y yo creo que todo lo contrario, no es revelar debilidades en sí, sino a lo mejor lo que yo llamo una cualidad de efecto. Y cuando a mí cuando yo me acuerdo que en el año 2008 yo fui a Londres a una entrevista de trabajo porque el director mundial de un grupo internacional que se llamaba Metro, que se llama Metro, que edita periódicos gratuitos en todo el mundo, necesitaban un director para España o una directora. Y entonces estaban haciendo entrevistas de trabajo, pero la central de las revistas, del periódico, que es un grupo sueco, pero la central estaba en Londres. Y me acuerdo que la persona que era el presidente mundial de las publicaciones y me preguntó, oye, cuéntame, ¿cuál es tu debilidad? Y yo le dije que mi debilidad probablemente era que quería hacer las cosas tan rápido para ser eficiente que hay veces que no estaban bien rematadas. Y entonces es lo que yo llamo de cualidad de efecto. Y es verdad que hay veces, yo siempre digo, por querer ser rápido, confundo la rapidez con la eficiencia y al final no hay una relación directa. Hay veces que la rapidez funciona muy bien, oye, qué bien, cómo reacciona y tal, pero creo que hay que rematar las cosas al final. Con lo cual quedaba muy bien porque no era un defecto, era como un defecto que se puede convertir en cualidad. Entonces yo, una de las cosas que le recomiendo a la gente cuando tiene que hacer entrevistas de trabajo es búscate esa cualidad de defecto, que sea un defecto, pero a la vez revele que en el fondo es una cualidad. Luego en las entrevistas de trabajo yo creo que es muy importante un momento en el que pueden llegar a preguntarte cuál es tu mayor éxito en el pasado. Todos los que me estáis escuchando tenéis una experiencia ya larga y yo creo que tenéis que ir preparados con algo que haya sido algo que hayáis hecho y de lo que os sentís satisfechos. Eso no es un problema. El problema es cuando llega la otra pregunta. Y la otra pregunta es, oye, ¿y me puedes decir tu gran fracaso? Y ahí sí hay que ser muy sincero. ¿Por qué? Porque de los grandes fracasos realmente se aprenden muchas lecciones. Fijaos que yo cuando me invitan a dar clases a estudiantes de periodismo en las facultades de periodismo de España, pues normalmente cuando uno es un periodista veterano, pues va a contar batallitas. Bueno, aquella vez, y yo hice, y todo. Y yo suelo comenzar la charla diciendo, os voy a contar todas las meteduras de pata que he tenido, las más importantes. Y empiezo a contarles mis meteduras de pata, mis errores gravísimos, cosas de las que me arrepiento, pero por rapidez o por cualquier motivo, por malas decisiones. Pues la vida hay veces que tienes que decir A o B y tomas la decisión equivocada. Y yo creo que eso es importante, pero no solamente es importante decir, oye, pues mira, me equivoqué en una ocasión en mi empresa haciendo esto, lo importante es la lección que habéis sacado. Es decir, que cuando llegue ese momento en una entrevista de trabajo en la cual os pregunten
por vuestro mayor éxito y luego llega, bueno, y vuestro mayor fracaso o error, no tengáis miedo de compartirlo, pero tenéis que aportar una lección, porque de los éxitos se extraen lecciones, pero de los fracasos se obtienen muchísimas más lecciones. ¿Y qué es lo que aprendisteis? Luego, yo creo que es importante exponer cuál fue la mayor dificultad a la que os enfrentasteis y cómo lo resolvisteis, porque eso da una imagen muy exacta de cómo sois, de cómo afrontáis los problemas. En el fondo, una empresa, ¿qué es? Una empresa o una institución es un montón de problemas. Problemas con la gente, problemas de organización, problemas de producción, son problemas. Me acuerdo que un día decidí, cuando yo era director de Metro, y dije un día, voy a tomar nota en mi ordenador de todos los problemas que se presentan y a qué hora se presentan y qué es lo que decidí. Solo lo pude hacer durante 2 días porque era tan intenso. Entonces, claro, ¿qué es lo que pasa cuando uno tiene un cargo pues, directivo? Que todos los problemas de abajo van llegando hacia arriba. Entonces me acuerdo, y lo tengo todavía en mi ordenador, y hay veces que lo veo y digo, madre mía, es que no pasaban ni 3 minutos y alguien llamaba, alguien venía, y era el problema, esto, falla esto, no hay esto, ¿qué hacemos con esto? Con lo cual, dentro de eso también siempre hay el gran problema. Y ahí es donde se nota vuestra capacidad de reacción. Y tenéis que ser sinceros, pero preparar también un gran desafío que tuvisteis, incluso montando un proyecto. Si sois emprendedores, bueno, pues mira, monté este proyecto y los desafíos serán este y este. Y si fracasó, ¿por qué fracasó? Pues mira, no nos dimos cuenta del mercado, hicimos malos cálculos, pero al final aprendí de eso. También os recomiendo que cuando os hablen de vuestras debilidades, espero que no digáis debilidades que tengan que ver con la legalidad. Es decir, que la debilidad sea, bueno, tomé una decisión, no fui suficientemente exigente con una persona y entonces esa persona tomó el pelo. Bueno, muy bien, eso suele pasar. Pero no digáis aquello, bueno, pues robé bolígrafos y una vez me llevé la grifería. No, bueno, si son cosas así, ya estamos hablando de una ilegalidad. Perdonad por la broma. Pero bueno, en las entrevistas de trabajo lo que recomiendo es mucha sinceridad y preparad sobre todo las respuestas a los cuestionarios. Si queréis, puedo compartir con vosotros luego a través de Savia una serie de 50 preguntas que preparó una compañía de reclutamiento sobre cuáles son las 50 preguntas que suelen hacer en las entrevistas de trabajo. La tengo en español y en inglés y lo puedo compartir con Desiree o Patricia de Savia para que veáis. Y son muy sensatas, son las típicas preguntas que se harían y eso os puede servir. Bueno, en segundo, quitando la parte ya de las entrevistas, ahora me gustaría hablar un poco de cuando tenéis que presentar proyectos, cuando tenéis que presentar, imaginaos, tenéis un proyecto de una empresa o de un negocio y se lo queréis presentar a alguien. Yo, una de las cosas que recomiendo cuando vayáis a presentar proyectos, imaginaos, os voy a hablar de los errores que se suelen cometer. Y esto os lo digo porque yo preparo a gente de startups a presentar sus proyectos. Google tiene en Madrid y en varias partes del mundo, tiene unos campus que se llaman el Google Campus. Y ahí lo que tienen son startups, gente que quiere montar sus startups y Google les cede un espacio, les da conexión, les pone ordenadores y les va monitoreando. Y luego hay un montón de empresas asociadas a Google que les hacen seguimiento y cuando llegan a determinada etapa, estas empresas empiezan a poner dinero en tu proyecto, ¿no? Al principio empieza como algo está abierto 24 horas. Tú tienes que pasar un proceso de selección para que a ti te lleven ahí, tengas tu despacho y puedas hacer lo que quieras. Generalmente son empresas de tecnología, no son empresas de impresión de libros de la Edad Media, no, son empresas de tecnología, son chicos y chicas que saben mucho de programación
y que tienen pues una idea, ¿no? De una aplicación o de una solución tecnológica. Y a determinado nivel, bueno, pues ya las grandes empresas tipo Mercadona o Idealista pues dicen, este para nosotros, o financian el proyecto. Entonces, yo les preparo, bueno, hace tiempo que no lo hago, pero les he preparado para, oye, ¿cómo presento mi proyecto desde un banquero a un venture capitalist o a un inversor cualquiera? Entonces yo les decía, mira, lo que no podéis hacer es desde el principio es presentar al equipo. Entonces, uno de los errores, el primer error que se comete cuando hay un proyecto es, bien, ahora, buenos días, ¿cómo están? Vamos a hablar de nosotros. Y entonces empiezan, María Pérez es ingeniera informática y está licenciada. Manolo Martínez es un especialista en programación Python. No sé quién. Y yo les digo, no cometáis ese error, porque les entra por aquí, les sale por aquí, no sabe lo que habéis hecho. Ellos lo que quieren saber es qué habéis hecho o qué vais a presentar. Entonces, yo lo que les propongo es, si vais a presentar un proyecto, la presentación del equipo, de la gente, se hace al final. Y lo que tenéis que presentar al principio es el problema, porque en todo proyecto, aplicación, siempre hay un problema, un desafío que resolver, ¿no? Entonces, presentad ese problema, presentad vuestra solución y una vez que presentéis el problema y la solución que proponéis y vuestra tecnología y aplicación y cómo la habéis desarrollado, al final, antes de que termine, decir, bueno, aquí es Manolo, María, tal, María es la que hizo esto, él es el que hizo esto del proyecto, porque la persona o las personas que están delante lo van a relacionar con, esta es la que hizo el diseño de, esta es la que hizo la pantalla esa, este es el que diseñó. Es decir, ya relacionan al equipo con las cosas que han visto en la presentación o de PowerPoint o hablada. Otra de las cosas que os recomiendo es, ya os he dicho, tenéis que presentar el problema que queréis resolver, la solución, cómo habéis llegado a esa solución y luego el equipo. Bien, ahora, si podéis, algo que funciona muy bien cuando yo lo he puesto en marcha y he entrenado gente es tratad de que al principio poner una imagen visual del problema. Voy a exponeros un ejemplo. Estuve entrenando a gente de una escuela de negocios muy tecnológica de Madrid y eran matemáticos y programadores, ingenieros que desarrollaron aplicaciones para móviles, aplicaciones. Y esto no era una aplicación para móvil tanto, sino era un sistema de control para un grupo de cines, de salas de cine. Entonces, era un grupo español que tenía salas de cine en muchas provincias españolas, pero no tenían un buen control de la gestión económica, de los ingresos, de los tickets vendidos, entradas, aforo, rentabilidad, porque estaba todo muy dividido. Entonces, al fin de mes les enviaban unas hojas o por Excel y por Internet y ellos dijeron, oye, nosotros podemos crear una aplicación que todo eso lo informatice y que te salga cuánto la rentabilidad por persona, asistencia, público, cómo hacer salas más rentables, si tienes que dividir una sala en 4 para proyectar 4 películas. Era una aplicación muy buena. Y les dije, muy bien, antes de hacer eso, trata de expresar una imagen visual. Entonces, les dije, trata de explicar el principio de tu presentación con un chico y una chica que van a una sala de cine en un cine de España, en cualquier provincia española, y pues ven una película y se gastan el dinero y pues compran palomitas y van los miércoles porque es el día del espectador. Y a partir de ahí, todas las semanas, esto está sucediendo en los cines de este grupo. Y el Día del Espectador es donde más gente hay, pero también se recauda en los fines de semana cuando hay esto, Entonces, si tú lo llevas de la parte visual y luego expones el problema es que la dirección de esta compañía todavía no sabe cuántos Manolos y Marías van cada miércoles, lunes o fines de semana. Es decir, desarrollaban una historia visual
inventada, pero cierta en el sentido de que, bueno, le hemos puesto nombre a Pepe y a María, pero esto existe. Y a partir de ahí presentabas tu problema. El problema es que este grupo no sabe lo que está vendiendo, ni sabe cuánta gente va a sus cines, está todo, los datos llegan muy tarde porque se hace una hoja Excel a fin de mes, y ahí es cuando empieza la solución. Ahora imagínense que ustedes tienen una aplicación que en tiempo real, es decir, inmediatamente, instantáneamente, ustedes saben cada noche cuánto es recaudado cada sala, cuál es la más rentable, y pueden tomar decisiones de qué cambios podemos hacer. Bueno, pues nosotros tenemos la solución con esta aplicación que se llama Movie Ticket, y ustedes van a lograr que ta. Luego explicaban cuánto había costado desarrollar eso, cómo habían empleado un diseño, una programadora, un no sé qué, un Python, y al final que eso les podría solucionar el problema. Y por último se presentaba al equipo. Y eso lo hice ahí en la Escuela de Negocios y les funcionó bastante bien. ¿Por qué? Porque al principio hay un gancho visual, luego el problema, la solución, cómo se logró esa solución y el equipo. Es muy importante que si los que me estáis escuchando tenéis algún proyecto o algo que presentar, incluso aunque no tengáis un proyecto, pero seáis personas que vais a una entrevista de trabajo, vosotros lo que tenéis que hacer es poneros en los zapatos de la persona que tenéis delante. Porque otro de los defectos que se comete muchísimo, no solamente cuando se presentan proyectos, sino cuando se presentan personas, es que todo es yo. Y al final, lo que tú tienes que hacerle saber a la persona que tienes delante es que tú entiendes cuál es su problema, cuál es su necesidad y que tú se lo puedes resolver. Esa transformación de yo soy a tú me necesitas es muy importante. Y no lo digo en plan soberbio de que vayáis, tú me necesitas, sino muchas veces vi que gente que presentaba un proyecto decía, aquí está esta aplicación, esto es maravilloso, esto es tal. Y yo le decía, no, háblale de su problema, de que tiene un problema y luego que tú tienes la solución. Pero no empieces hablando de la solución antes del problema, y trata de hacerle ver que tú entiendes qué es lo que está pasando y cómo se lo vas a resolver, porque así vas a lograr que ellos te digan, sí, esta persona lo sabe. Y lo mismo cuando se hacen entrevistas de trabajo personal. Si empezáis a hablar de yo hice tal, en lugar de decir, mira, es que yo creo que puedo ser útil en esta compañía por mi conocimiento, porque yo he detectado esto y esto. Sé bastante de esta especialidad y creo que aquí podría servir para solucionar este tipo de problemas. Sin soberbia, pero con bastante sinceridad. ¿Por qué? Porque ahí le estás resolviendo un problema. En el fondo, la gente que os está entrevistando o la gente que quiere invertir es porque quiere solucionar un problema. Quiere saber si sois útiles para ellos. Con lo cual, es muy importante que cambiéis el chip del yo al ellos. Y en el fondo, en esto se basa mucho la empatía. Luego, aparte, voy a dar otro pequeño salto relacionado con todo esto, que es cuando hacéis presentaciones, bueno, muchos de vosotros, cuando son proyectos, hacéis presentaciones de PowerPoint. No sé qué cantidad, pero vamos a imaginar, yo creo que el 80% de las presentaciones de PowerPoint son muy aburridas, son terriblemente aburridas. Al minuto, la persona que está delante ya está medio dormida o se pone a mirar su correo electrónico y a enviar mensajitos de yo también te quiero, y sí, quedamos, yo qué sé. Entonces, una de las cosas que hago y ayudo a la gente, porque he hecho tantas presentaciones de PowerPoint en mi vida, es que también ayudo a la gente a hacer buenas presentaciones de PowerPoint. Lo primero que les suelo decir es, si vais a hacer una presentación de PowerPoint, y yo sé que esto a algunos les va a chocar, no metáis índices. ¿Vale? La gente empieza con índices. Yo le digo, ¿por qué ponéis índices? El índice es para un libro. Los libros, cuando tienen índice, pues lo que hacemos, aquí tengo uno. Entonces, ¿los índices para qué sirven? Pues los índices sirven para ir al capítulo que queremos directamente. Vamos al capítulo que queremos, ¿no? Ese es el índice. Entonces, en una presentación de PowerPoint eso no sucede porque vais de la diapositiva 1 a la 2, a la 3, a la 4. Nadie se levanta en la sala para decir, ¿puedes saltar a la diapositiva 23? Con lo cual, los índices es una pérdida de tiempo y además lo veréis. La gente sabe de qué va la presentación.
ha escuchado algo del proyecto y sabe de qué vais. Con lo cual, yo nunca he entendido el índice. Entonces, ¿cuál es el problema cuando hacéis presentaciones de PowerPoint? Que lleváis el esquema tridimensional de los libros o de los documentos de Word y lo lleváis a una presentación de PowerPoint. Es más, hay un defecto típico, y perdonad por la broma, pero yo cuando doy clases de PowerPoint le digo, os voy a decir qué es lo que hacéis cuando preparáis un PowerPoint. Tenéis una hoja, un documento de Word y hacéis así. Lo ponéis en horizontal y decís, ya tengo mi presentación de PowerPoint. Y yo digo, ¿qué es eso? Eso es un documento de Word puesto en vertical. Y les digo, no, una presentación en PowerPoint es algo que se parece más al cine, al teatro, a la televisión. ¿Por qué? Porque hay una sala, hay una proyección, hay una pantalla y se escucha un sonido que es vuestra voz. Digo, y eso se aleja mucho de una presentación en PowerPoint, salvo que sea un entregable. Pero un entregable es un PowerPoint con mucha información donde no se escucha vuestra voz, con lo cual tenéis que meter lo que vais a decir en vivo, tiene que estar ahí escrito. Se envía por correo electrónico, la persona que lo recibe lo lee a la distancia que estoy yo del ordenador, que deben de ser unos 40 centímetros, y yo lo leo en silencio. Eso es un entregable, eso no tiene que ver nada con un PowerPoint. Un PowerPoint es una cosa que se exhibe en una sala y se comparte conocimiento y se informa. Entonces, un error es ese, el error de meter índices, que es una pérdida de tiempo. El segundo, yo siempre recomiendo, si podéis, que empecéis con una diapositiva en negro. En negro. No pongáis el título, el nombre. Si queréis lo ponéis luego o cuando os pidan el entregable. Pero tratad de hacer como hacen las películas. En las películas se empieza en negro y se empieza directamente con una escena, pero no se pone... el título incluso hay veces que se pone al final o no se pone. Es decir, tratad de entrar con algo de intriga. ¿A qué me refiero? Pensad en una cosa y pensad contra lo que estáis compitiendo. Estáis compitiendo contra Netflix, WhatsApp, llamadas telefónicas, Internet, despistes. Es decir, una de las cosas más difíciles de lograr ahora es captar la atención de la gente en cualquier término. ¿Qué es lo que está tratando de hacer todo el mundo? Captar vuestra atención para venderos productos, para venderos series de televisión, para que le hagáis caso, para que le respondáis. Nosotros, los periodistas, lo hacemos con nuestras webs. Estamos tratando de captar la atención. ¿Cómo? Con titulares. ¿Cómo? Con imágenes, con vídeo. Miren aquí el vídeo de la última, no sé qué. Entonces, es muy importante preparar lo que son los primeros minutos, porque son los minutos en los que la gente, cuando está delante de vosotros, que se sienta a escucharos para vuestro proyecto, está en longitudes de onda diferentes. Uno está pensando en la factura de la luz que le va a llegar ese mes. Otro está pensando, pues a lo mejor, que ha dejado a los niños esta mañana en el cole y uno de ellos tenía fiebre. Otra está pensando en el fin de semana. Otra está pensando en el documento que tiene que hacer. Entonces, cada una de las personas o cerebros que os están escuchando están haciendo así, diferentes longitudes de onda. Y por eso lo importante al principio es, si preparáis una historia de entrada, una historia, cuando digo una historia, algo visual, algo, no digo contar chistes y hablar del tiempo o del fútbol, fuera. Tenéis que hablar de contar algo que esté relacionado con vuestra presentación, pero de una forma visual. Ya os he dicho antes el ejemplo de dos chicos que van a una sala de cine, compran palomitas en un miércoles, día del espectador, porque eso hace que la gente que os está escuchando, empiece a vibrar a vuestra misma longitud de onda. Y para que veáis que lo que os estoy diciendo no es un invento, sino es científico, hay un científico que se llama Uri Hasson, que fue a dar, bueno, además es un documento científico, y en el documento científico él habla de cómo hicieron un experimento. Y en el experimento pusieron a gente en una sala con electrodos, ¿no? Entonces estos electrodos medían sus, digamos, ondas cerebrales electromagnéticas. Y al principio de una charla, pues cada cerebro estaba vibrando a diferente amplitud, frecuencia, y de repente la persona que hablaba se ponía a contar una historia. Y en ese momento era tan visual que todas las ondas empezaban a hacer así, al mismo ritmo, misma frecuencia, misma amplitud, misma longitud. Y él
con esto él quería demostrar cómo si en el momento en que contamos historias y somos visuales, todo el mundo se pone en la misma longitud de onda. Eso es lo que desde mi punto de vista funciona muy bien cuando empezáis, cuando queréis hacer una presentación. Contad algo que esté relacionado con vuestro proyecto, que sea muy visual, puede ser una historia personal, puede ser cualquier cosa. Ayer, justamente ayer, un directivo de una empresa importante me pidió que le ayudara porque hay un congreso ahora de directivos y tal. Y yo le dije, bueno, pues lo que tienes que hacer es cuéntame alguna historia que yo pueda utilizar y escribir. Y en efecto me contó una historia, yo la redacté bien y se la he pasado para que él, cuando vaya a ese congreso, empiece con esa historia. Eso me recuerda una cosa que me funcionó bastante bien. Una vez, para que veáis, tuve que preparar un directivo muy importante de una multinacional norteamericana en España y tenía que hablar con todos los empleados de su compañía, que eran muchos, era digamos, una reunión de estas anual y tal, y él tenía que hablar del cambio que se avecinaba en la compañía. Era un cambio necesario, no era doloroso porque no había que despedir, pero había que cambiar muchos métodos, departamentos, estructuras. Y el cambio, lo sabéis, en las compañías, tú dices cambio, fijaos, tú dices que tienes que cambiar de sede y ya tienes una revolución en la compañía. Oye, no, que vamos a cambiar de aquí, aquí ya, pero es que el metro, tal, ya, pero es que nos sale más barato, es un edificio inteligente. No. Los cambios en las compañías son, nos resistimos al cambio. Incluso hay un libro muy famoso que se llama en español ¿Quién ha robado mi queso? Y es una fábula que parece una chorrada, yo pensé eso al principio, y es una fábula de dos ratones, y te cuentan cómo afrontan ellos el cambio. Bien, entonces a este directivo me dijo, bueno, quiero hablar del cambio, y le pregunté, bueno, ¿qué vas a decir? Me contó un rollo ahí aburridísimo, y le dije, no. Vamos a hacer lo siguiente, cuéntame a mí ahora algo que te haya pasado en la vida, que haya sido un cambio para ti muy importante. Y me dijo, pues mira, sí, yo cuando tenía 10 años vivía en una ciudad andaluza, éramos una familia, mi papá, mamá, 3 hijos, y yo con 10 años resulta que a mi papá lo mandan era constructor y consigue una contrata para ir a Portugal a hacer una obra pública que iba a llevar unos 8 años. Y nos mudamos allí. Y entonces, pues me encontré que de una ciudad solar, cálida y medio seca, a una ciudad del norte, lluviosa, muy húmeda, fría, y tuve que meterme en un colegio con niños que no hablaban mi idioma o yo no hablaba su idioma. Y para mí eso fue pues un cambio muy fuerte en mi vida porque yo me sentía desplazado, me deprimí, estaba fatal, lloraba y tal. Pero bueno, me acostumbré y al cabo de los años me dijo, volví a España y me encontré con mis amigos, antiguos amigos y todos íbamos a acceder a la universidad. Para algunos de ellos ese cambio pues no lo resistieron, se cambiaron de carrera, fracasaron, otros les costó. Y este señor me dijo, en cambio, para mí fue otro cambio. No tuve problemas. Para mí la universidad fue, qué bien, una experiencia en la cual yo estaba mejor preparado para cambiar. Porque además, no solamente yo había pasado un gran cambio en mi vida, sino que había aprendido 2 idiomas más, portugués y inglés, porque ya sabéis que en Portugal se habla muy bien inglés. Y yo le dije, perfecto, utiliza ese gancho para hablar con tus empleados sobre tu experiencia, cómo la superaste, la importancia del cambio, que al principio los cambios son así, pero bueno, cuando aprendes sus lecciones estás mejor preparado y que la empresa tuya va a pasar por un cambio y lo que les pides a ellos es que ellos te apoyen a ti y que tú les vas a apoyar a ellos si te acompañan en el cambio. Y que si lo hacen así, pues todos van a salir reforzados, la empresa va a estar mejor y todo. Y funciona excelente. ¿Por qué funcionó tan bien? Porque él tenía una historia personal para relacionar con un discurso que estaba perfectamente relacionado con el cambio. Con lo cual a la gente le gustó. Primero, atrapas la atención y segundo, lanzas tu mensaje. Bueno, por eso yo digo, si vais a hacer también una presentación en PowerPoint,
prepararos algo al principio que sea algo, una imagen, algo visual para captar la atención. Ahora os voy a contar, yo doy clases de cómo hacer PowerPoint, PowerPoint de datos, PowerPoint de todo tipo de PowerPoint. Y os voy a contar los errores bueno, voy a seguir contando los errores, que ya os he dicho, el índice, las diapositivas que suelen poner incluso o titulares otra de las cosas, sí, perdón, el fondo. Mi fondo preferido son fondos oscuros, pero no importa, si queréis poner blanco. Digo oscuros porque las fotografías y las letras se ven mejor en fondo oscuro. Mucha gente cuando le digo esto dice, Dios, pero eso parece muy funerario, ¿no? Tú presentas un proyecto así, súper guay, con fondo oscuro. Y yo le digo, mira, puede ser, pero cuando llegan los títulos de crédito de las películas no son sobre fondo blanco, son sobre fondo negro. Y está demostrado que el fondo negro hiere menos a la vista y cansa menos a la vista. Pues si queréis poner blanco, amarillo, tampoco importa. Otro defecto que se suele hacer mucho en las presentaciones de PowerPoint es la letra. La letra es muy pequeña. Entonces, ¿por qué? Porque cuando la gente está preparando su PowerPoint está a esta distancia de la pantalla y él lee bien las letras y dice, uy, qué bien se leen las letras. Y yo digo, no, no, no. Cuando lo proyectas, la persona que está a 10 metros de tu pantalla no va a ver esa letra. ¿Cómo se sabe si estáis escribiendo en un cuerpo de tamaño de letra adecuado? Muy sencillo. Os tenéis que poneros a 2 metros de vuestro ordenador, de la pantalla. Os tenéis que poner a 2 metros. Esto es 1 metro, pues imaginaos, otro metro más atrás. Ponéis 2 metros y si podéis leer el texto bien, es que la persona que estará en la fila 10 lo va a leer bien. Si no, entonces es que es un cuerpo muy pequeño y tenéis que subir el cuerpo. Otra de las cosas que me gustaría compartir es que mucha gente dice, ya, pero yo todo lo tengo que poner en 5 diapositivas. Y yo digo, ¿por qué 5? Ya, porque eso demuestra que va a ser una presentación rápida. Que sean 5, 10, 15 o 20 no significa que sea más o menos corta. Todo depende de cuánto te detengas en una explicación. ¿Y por qué lo digo? Porque se vuelve a confundir un PowerPoint con un libro o con un libro con páginas. Entonces, 60 diapositivas, la gente piensa que son 60 páginas, ¿no? Dice, uy, eso es muy grueso. No, no, no. Todo sucede en una pantalla de 2 dimensiones, no tiene 3 dimensiones. Detrás de este ordenador, aunque yo tuviese 200 diapositivas en un PowerPoint, yo os digo, si yo miro detrás del ordenador, yo no veo 200 diapositivas. Todo sucede en una pantalla y esa pantalla tiene 2 dimensiones, con lo cual tenéis que cambiar vuestro concepto de las dimensiones. ¿Por qué digo esto? Porque cuanto más trocéis una presentación, mejor se procesa. Si ponéis todo en pocas diapositivas, el ojo humano no lo procesa. Es muy difícil, o sea, se bloquea. Y para poneros un ejemplo, yo muchas veces le digo a la gente, mirad, cuando vais en coche, cuando vais en vuestro carro, en vuestro vehículo, a 120 kilómetros por una autopista, las señales aparecen cada, no sé, 100 metros, cada 200 metros, porque el que pone las señales sabe que cognitivamente vosotros podéis procesar a esa velocidad las señales si están separadas, pero no las pone cada 10 metros. Eso es como comprimir en una diapositiva mucha información. No se procesa. Entonces las señales se distancian, no se acumulan. Pues lo mismo pasa. Tenéis que pensar en el proceso cognitivo que hay en la persona que está mirando el PowerPoint. Entonces, sed espléndidos. Aunque tengáis 80, 60, 200, lo importante es cuánto tiempo tengo y a qué velocidad la pasáis. Y a lo mejor en una diapositiva tenéis una imagen pequeña, en otra tenéis una frase corta. Da lo mismo. Lo importante es que la gente que esté delante no pierda la atención. Luego hay gente que lo que hace es meter en las diapositivas mucha letra porque así se sienten seguros. Entonces, ¿qué hacen? Que convierte, o sea, ponen una diapositiva todo lleno de palabras y frases y lo van leyendo. Y entonces yo les digo, oye, que tú lees a 180 palabras por hora, pero la gente que tienes delante lo lee, mentalmente lo está leyendo a 250 o 300 palabras por hora. Es más rápida que tú. Van a llegar al final y tú estarás por la mitad. Segundo, ¿para qué les haces leer? Tú lo que tienes que tener es una frase ancla
y hablar sobre eso. Si tienes alguna duda, yo les digo a la gente, llévate tarjetas o flashcards y aquí anotas tus frases más explicadas. Si lo quieres leer, léelo aquí. No pasa nada. Puedes leer, bueno, pues como iba diciendo, en esta empresa de ingeniería lo más importante es el desarrollo del mercado en Rumanía. Vamos a desarrollarlo. ¿Por qué? Porque es un mercado de 40 millones de personas, además y puedes leerlo. Pero no les hagas que lo lean ahí, porque entonces ellos van a decir, entonces, ¿para qué hemos venido aquí? Que nos lo envíe por correo electrónico. Con lo cual, si tenéis miedo de quedaros en blanco, no pongáis el texto en la diapositiva, sino en las cartulinas. Luego, también hay otro defecto que yo he visto mucho en presentaciones de proyectos, que es meten muchos gráficos, pero además con muchos datos. Yo digo, no. Los gráficos tienen que ser zen, a la japonesa, muy limpios. Si queréis una pista, hay una web que se llama Presentation Zen, presentación, bueno, en inglés, zen, todojunto.com, de un norteamericano que se llama Gary Reynolds, y vivió en Japón, y ahí se le ocurrió la idea de cómo ayudar a la gente a hacer gráficos zen. ¿Qué es un gráfico zen? ¿Os lo imagináis? Sencillez, muy sencillo, con lo cual la gente lo procesa rápido. Y en esa web tenéis, además tiene un libro, tiene muchos consejos para hacer presentaciones limpias, no atiborradas de datos, nada de atiborradas de datos. Luego, otro de para mí un defecto muy serio que cometemos cuando hacemos presentaciones en PowerPoint es que no se sigue un orden narrativo. Y el orden narrativo, insisto, es usar un gancho visual, exponer un problema, exponer la solución y al final cómo habéis llegado a esa solución. ¿Por qué? Porque hay gente que lo que hace es volcar primero la solución, luego el equipo y al final digo, no, hay un proceso narrativo. Si creáis ese proceso narrativo no os vais a equivocar. Luego, otro de los defectos que yo veo cuando presentáis proyectos es que no usáis humanos. Todos son gráficos, y yo muchas veces digo, bueno, ¿y dónde están los seres humanos? No tenéis seres humanos, no metéis seres humanos, meted seres humanos, físicos, gente, que se vean, yo siempre le digo a la gente, que se vean bichos con 2 ojos y orejas, pero meted sobre todo seres humanos, que se note que es una presentación muy humana. Y prácticamente eso es los consejos que os quería dar. De manera que ya he hablado de la entrevista personal, cuáles son las preguntas trampa y cómo tenéis que ir preparados. Luego, segundo, cómo podéis hacer presentaciones sin PowerPoint, pero cómo se tiene que presentar en el equipo siempre al final. Y luego tener una estructura narrativa. Luego trucos de PowerPoint que os van a servir a todos. Y ahora quería terminar un poco con lo que es la filosofía del cambio, ¿no? Yo comparto con vosotros, bueno, yo tengo 66 años y, bueno, ya os he contado, pues mi vida he sufrido de todo, ¿no? He contratado y me han contratado. He despedido y también me han despedido. Es decir, he pasado por todos los procesos. Y yo creo que una de las cosas que nos está pasando, que nos pasa en estos momentos, es que la velocidad del cambio tecnológico de las empresas es tan rápido que llega un momento en que hasta deseamos que no vaya tan rápido, porque deseamos que la sociedad no evolucione tan rápido, porque eso significa que estamos quedando atrás. Y el gran desafío para la gente de nuestra edad es actualizarnos. Y cuando digo actualizarnos es que todo está cambiando. Técnicas de management, técnicas de gestión, técnicas de recursos humanos, aplicaciones, informática. El otro día estaba hablando con un ingeniero, un informático, un chico que con otros pues tiene una empresa y arreglan ordenadores. Y yo tenía un MacBook del 2013 que no me funcionaba bien y le dije, oye, ¿puedes venir a arreglarlo? Y vino a casa y me quedé hablando con él. Y él me dijo, mira, en nuestro sector, la informática, tiene tantos cambios en tan poco tiempo, o sea, va a tal velocidad que ya una persona de 35 años es vieja. Voy a repetirlo.
a los 35 años ya para muchas empresas son viejos, porque los que están actualizados son los chavales de 20, 22 años que pues están a la última. Dice, ya a partir de los 35 parece que no se actualizan o ya están en otra era. Y yo cuando me dijo eso pensé, no puede ser. Y es verdad, también lo leí en un artículo que leía en la prensa de cómo en el mundo de la alta tecnología, pues ya o te actualizas o te empiezas a salir del mercado. Ahora imaginaos vosotros con gente de 40, 50 o más de 50, 60, nuestro gran desafío es, vale, ¿y cómo hacemos para actualizarnos? Yo lo que hago es que soy muy curioso, me meto mucho en YouTube, trato de ver, yo sigo Twitter, no tengo, bueno, Instagram ni lo muevo, ni Facebook, pero trato de seguir a gente que me cuenta lo último en tecnologías o en management. Si os interesa, hay un tío en LinkedIn que se llama Marc Vidal, Marc con C, es catalán. Y me gusta porque siempre está mostrando lo último de lo último en robótica, tecnología, gestión de personas y tal. Y yo digo, bueno, hay que estar pegado a qué es lo último. ¿Y por qué es importante? Os voy a contar algo que me pasó. Hace unos 5 meses, un amigo mío que tiene una empresa me dijo que estaba harto de la gente joven porque llegaban a la empresa y pedían, ya querían fines de semana largos, querían conciliar, querían remoto, donuts, no sé qué, y luego tenía una actitud que parece que el jefe, que era él, era el empresario, el dueño, pues tenía que estar poniendo caras bonitas todo el día. Y dice, voy a contratar gente de más de 50 años, porque son gente dura, es de mi generación, son gente que no se queja, son resilientes y tal. Y yo, bien. Entonces, me acuerdo que lo comenté en LinkedIn. Puse, tal, en LinkedIn. Hubo un debate en LinkedIn, creo que hubo como 40 y pico mil visualizaciones. O sea, se armó un debate, me llamó el diario El Mundo y me dijo, oye, Carlos, ¿tú nos puedes dar el contacto de este empresario? Porque queremos hacer un artículo sobre la gente ya de más de 50 años y pues cómo consigue trabajo y tal, no sé qué. Y también te entrevistamos a ti. Y yo les dije, vale, yo os doy el número, pero no le podéis citar porque le podéis causar un problema. Seguro que os lo dice todo off the record. Y al final, bueno, pues hicieron un artículo sobre el caso ese de cómo había una diferencia generacional de actitud ante el trabajo. Entonces, yo creo que una de las cualidades que tenemos nosotros, los de cierta edad, es que tenemos una actitud al trabajo diferente. Pero quiero decir algo, no quiero decir que sea mejor o peor. Yo creo que es diferente. ¿Por qué? Porque yo veo a mis hijos y ellos se organizan muy bien, tienen sus pequeños, ya tengo nietos, y ellos lo que quieren es que la empresa no vaya invadiendo, porque se cuida más las cuestiones familiares, ¿no? Quieren estar con los hijos, quieren conciliar. Yo recuerdo que cuando ellos eran pequeños y yo estaba en la etapa de crecimiento profesional con 30 y poco años, yo estaba 12, 13, 14 horas en el trabajo, era redactor jefe de Internacional, entonces yo me realizaba en el trabajo, era una proyección. Entonces ahora yo veo que para muchos de ellos tienen otro concepto diferente. Y nosotros tenemos la ventaja, y voy a terminar ya, tenemos la ventaja de que somos gente que se entrega mucho en el trabajo, es muy agradecida, hemos pasado por muchos de altibajos y tenemos una actitud diferente al trabajo. Pero nuestro desafío es, ¿estamos actualizados? Porque el final de la historia de este hombre que contrató a alguien mayor, a varios mayores, es que me dijo, están desactualizados, Carlos. Con lo cual tengo que invertir en actualizarles. Y era una empresa de marketing, imaginaos, que manejaba SEO, SEM, analítica, data analíticas, bases de datos, es súper avanzado en eso. Me dice, y el problema de la gente tiene una actitud maravillosa, pero están desactualizados. Por eso yo os animo a que si queréis realmente completar lo que es vuestro perfil, que busquéis qué es lo último de lo último en vuestras especialidades. Tenéis que estar muy actualizados porque por una parte yo creo que
todos los de gente de mi generación tienen una grandísima ventaja, que es esa capacidad de sacrificio por la empresa, o por tus proyectos de 24/7, 24 horas, 7 días a la semana. Aguantan, ya tienes experiencia, eres más tranquilo, has visto muchas crisis, y con lo cual tienes una filosofía más tranquila. Pero yo creo que el inconveniente para nosotros es, se está avanzando en todos los órdenes sociales a tal velocidad, y digo en todos los órdenes, no hablo en tecnología, sino en recursos humanos, nuevas técnicas, tolerancia, resiliencia, parejas, que no es fácil. O sea, tenéis que estar realmente actualizados, y que en todos los tiempos que podáis tener libres, tenéis que buscar la fórmula de absorber conocimiento, leer lo último que hay, que se está publicando, porque así podréis completar un 360, un análisis total de lo que sois, y ser mucho más eficientes para la empresa que os va a contratar, o para los inversores que van a invertir en vuestro proyecto. ¡Chachán! Gracias por llegar aquí. Muchas gracias, Carlos, por la presentación. Tenemos algunas preguntas en el chat. Os voy animando a todos a que sigáis compartiendo y contribuyendo con vuestras consultas, dudas. Y antes de entrar en el chat, Carlos, sí que me gustaría preguntarte sobre cuando, a la hora de hablar en público, para llevarnos unos tips a casa, qué recomendaciones a la hora de modular la voz. O sea, ya entrando en materia de verdad, ¿no? O sea, hemos visto el tema de entrevistas, de PowerPoint, de presentaciones sin PPT, pero para quedarnos con una fotografía, ¿no? De Bien, qué cosas vale. tenemos que tener en cuenta. Bien, si vais a hablar en público, os voy a dar unos consejos muy útiles. En primer lugar, cuando entréis y toméis posición en el sitio donde vais a hablar, imagináis que tenéis un público, la gente lo que suele hacer es entra y está haciendo esto. O se mueve para adelante, para atrás y tal. No, tenéis que llegar, tomar una posición y quedaros ahí. Si luego vais a caminar es otra cosa, pero tomar posición. Así, firmes, con los dos pies. Segundo, las manos las tenéis que poner delante del ombligo. Agarradas así, 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 y luego las podéis mover. Tercero, no empecéis con, bueno, pues no, tomáis aire, bastante aire, lo expulsáis y empezáis a hablar. Pero sin el bueno, el tal. Hoy vengo a hablar de esto, hoy quiero hablar de esto, o os voy a contar una historia. Cuarto, si os vais a mover y tenéis un pequeño escenario para moveros, tratad de moveros de una forma suave. ¿Queréis un buen ejemplo? Mirad los informes del tiempo de esta noche en cualquier canal de televisión. Fijaos en los hombres o las mujeres del tiempo, cómo se mueven en el escenario. ¿Cómo lo hacen? Muy suavemente, suavemente. Es decir, no se mueven arrítmicamente, se mueven o dinámicamente o suavemente. Y mirad cómo usan las manos. Dicen las nubes de evolución que van desde abajo hacia arriba, ahora viene un frente por las Azores, ahora fíjense, todo parece una armonía, parece un ballet. Entonces, tratad de moveros muy suavemente y las manos también. Otro consejo es, podéis usar esto que tenéis delante, estos dispositivos, para enfatizar. ¿Cómo es para enfatizar? Voy a poner 3 ejemplos. Primera versión, espero que me veáis bien, ¿vale? La primera versión es esta. Ejemplo número 1. No somos un partido de derechas, tampoco somos un partido de izquierdas, somos un partido de centro. Los otros partidos solo miran al pasado, pero nosotros miramos al futuro porque somos el único partido que tiene a todos los españoles en el corazón. Segunda versión. No somos un partido de izquierdas, tampoco somos un partido de derechas, somos un partido de centro. Los otros partidos solo miran al pasado, pero nosotros miramos al futuro, porque somos el único partido que tiene a todos los españoles en el corazón. Versión 3. No somos un partido de izquierdas, tampoco somos un partido de derechas, somos un partido de centro. Los otros partidos solo miran al pasado. En cambio, nosotros miramos al futuro, porque somos el único partido que tiene a todos los españoles en el corazón. ¿Qué? La primera está bien, pero no tiene
fuerza, la segunda es la ideal porque yo conjugo el cuerpo con el habla y la tercera es friki. Es totalmente friki. Pero ¿por qué me refiero? Porque imaginaos que estáis hablando de la solidez de vuestro proyecto, de vuestro currículum, y estáis diciendo, mi pasado ha sido muy sólido, o mi empresa tiene unas bases muy sólidas. La gente va a decir, a ver, ¿tú qué? Entonces, tenéis que conjugar, ¿y esto cómo lo hacéis? Tenéis aquí una máquina maravillosa que es el móvil, tiene una cámara. Ensayad, lo ponéis delante y ensayad, ensayad, ensayad. Y vais a ir mejorando. Ensayad en tandas de 1 minuto, no más, 1 minuto, no más. Corregís y vais a controlar la voz, vais a controlar el movimiento de las manos, vuestro movimiento incluso en el on stage, en el escenario. Luego, sobre la voz que me estabas preguntando, y termino ya la respuesta, tratad de imaginar que tenéis un programa a medianoche sobre cuestiones del más allá o de extraterrestres. ¿Por qué? Porque eso os va a ayudar a modular la voz. Buenas noches, estamos en este programa. Es decir, que vuestra voz no sea, hola, me llamo Manuel Pérez y estoy aquí para hablar. Tratad de hacer inflexiones. Al principio incluso exagerarlas. Mirad los dibujos animados. A mí me gusta mucho y le digo a la gente, mirad dibujos animados. Cómo todos los animalitos que aparecen hablando tienen... Entonces, flexiona, hacen muchas inflexiones. La ventaja de la inflexión es que te da mucha riqueza. Y yo sé que muchos de los que me están escuchando dirán, ya, pero es que yo tengo un tono más, bueno, pues trata de trabajarlo como si fueras un locutor. ¿Cómo lo puedes hacer? Coge una frase y entona en cada frase una palabra. Voy a poner un ejemplo. La frase es, Barcelona es la ciudad... No, Barcelona es una de las ciudades más hermosas del mundo. Segunda versión. Barcelona es una de las ciudades más hermosas del mundo. Segundo, Barcelona es una de las ciudades más hermosas del mundo. 3. Barcelona es una de las ciudades más hermosas del mundo. 4. Barcelona es una de las ciudades más hermosas del mundo. 5. Barcelona es una de las ciudades más hermosas del mundo. ¿Entiendes? De cada frase, escoge dónde quieres hacer la tensión, sube el volumen y sube la inflexión. Y con eso todos los que me están escuchando pueden lograr que sus oraciones suenen mejor. No digo todas, pero si ustedes quieren trabajar cada frase, es tan sencillo esa técnica que les va a ayudar muchísimo a cambiar. Aquellos que dicen, yo es que tengo un tono plano, ya verás tú cómo se te cambia inmediatamente con esto. Muy ¿Qué bueno, más? Carlos, muchas gracias. Pues nos comentaban, Domingo Pascual, mi experiencia me hizo seguir para el discurso de plantilla de Pitch Canvas. ¿Recomiendas esa plantilla, Carlos? O en su caso, ¿qué publicación puedes recomendarme? Pasamos al tema. Acepto como recomendación, obviamente, cualquiera de tus publicaciones. Vale, pues aunque no lo sea, no lo creas, Pitch Canvas, yo el que conozco es Elevator Pitch, que son 3 minutos. Luego hay uno que a lo mejor te refieres a ese, que es uno que se llama 20-20-20, que es 20 minutos, 20 diapositivas y no me acuerdo qué era la otra parte 20. Yo creo que nunca vas a saber qué tipo de escenario público y tiempo te van a dar. Con lo cual, siempre digo, no hay, o desafortunadamente, no hay una plantilla que sirva para todo. Porque imagínate que te digan, tienes 3 minutos. El elevator pitch son 3 minutos. Yo me acuerdo que preparé al ganador del elevator pitch del 2015, que ganó en Madrid. Eran 400 participantes y me dijo, ¿me puedes preparar para el elevator pitch de Madrid? Y lo ganó, le dieron 2.000 euros y luego se entrenó en Colombia, luego le dieron una beca. Pero yo le preparé para eso. Ahora, yo no sé si vas a hablar durante 5, 10, 15, 20, 5, o sea, nunca sabes. No sabes si el escenario es oscuro, es claro, si tienes pantalla, no tienes pantalla, con lo cual mi consejo a todos los que me están escuchando, si seguís la plantilla de tienes que enganchar al principio con una historia, luego cuentas el desafío, el cambio o el problema. Insisto, puede ser un desafío, puede ser un cambio, puede ser un problema. Luego cuenta cómo se va a solucionar y al final, si hay una lección, ese funciona para el 80% de los speech, casi seguro.
Nos dice Domingo que sí, que hay un The Pitch Canvas que tiene la plantilla. Pues si te parece, Domingo, nos la puedes Sí, compartir sí, y lo compartimos con el resto de usuarios que claro, estén interesados, con Carlos me lo sí, anoto. y seguimos haciendo debate. Nos dice José Barroso, me gustaría saber si hay una estructura concreta para realizar una charla motivacional de la mejor manera. Esta tiene miga. Bien, la que os conté antes de usa un ejemplo personal que puede ser personal o de alguien que tuvo un problema, lo afrontó, lo superó, gran lección. Y con eso tú puedes empezar tu estructura para motivar a tu equipo en un momento malo, en un momento de cambio. Insisto, tú eres, por ejemplo, personal como algo que superaste o hay un montón de bibliografía, Steve Jobs, Amancio Ortega. Eh, Cuando mucha gente critica ahora a Amancio Ortega y, este señor rico y tal, yo les digo, ¿tú sabes lo que le pasó a Amancio Ortega cuando tenía 12 años? Pues fue a una tienda de alimentos con su mamá y cuando estaban dentro, la mamá pide algo, pues la cesta para la compra, para comer, y el señor de la tienda le dijo a su madre, no te puedo fiar más. Y Amancio Ortega dijo, esto no le vuelve a pasar a mi madre. Y él dejó los estudios y a partir de ahí se puso a trabajar. Luego desarrolló su empresa ya más adelante, ya cuando tenía veintitantos años, ya tenía una idea y empezó trabajando en una empresa vendiendo no sé qué es y productos de textiles y luego terminó montando su empresa, la mayor empresa ahora de España por ventas, por todo, con lo cual eso os puede servir. O sea, que buscar ejemplos, hay montones de casos de estudios y eso para motivar a la gente, busca cuáles son los que te van a ayudar a motivar. Nos pregunta Lecris Rocot, ¿cómo reflejar esto de mostrarle que me necesita en una entrevista de trabajo? ¿Cómo demostrar a un entrevistador que me necesita? Claro, muy importante, tienes que leer mucho de la empresa, mucho, mucho, mucho. Es que, ¿sabes lo que pasa? Sobre estas entrevistas, que mucha gente va a las entrevistas sin prepararlas. Y llega un momento en que le dicen, oye, háblanos de nuestra empresa. Y hacen, ah, ¿vendéis coches? No, vendemos planchas. Pero, oh, no, no, no. Hay que preparárselo mucho, leer, leer, leer. Si tienes a alguien dentro de la empresa que te diga algo, porque así tú puedes darte una idea aproximada de qué es lo que necesitan o por qué te van a necesitar. Y a partir de ahí, desarrollate por escrito todas las preguntas que crees que te harán respecto a esa necesidad y ten la respuesta ya preparada. Pero sobre todo información. No vayas sin información, mucha información de la empresa. Fundamental. Muchas gracias por el consejo, Carlos. Nos pregunta Miguel Ángel. Hago teatro y no me cuesta hablar en público. Sin embargo, cuando soy yo como profesional el que da una charla, el tiempo se me hace eterno. Hablo muy rápido y lo sintetizo tanto que he terminado en 5 minutos, algo que tenía preparado para hacer en 25. ¿Verdad que Ya, esto no nos pasa, ¿no? Que a lo mejor nos da sí. miedo que se nos olvida algo y lo decimos tan Bueno, rápidamente que no, no, te entiendo. El otro día tenía un curso de 6 horas en una empresa y a la hora y media se me había acabado ya el rollo y dije, Dios mío, ¿qué ¿ahora hago? qué? Entonces empecé a crear actividades. Bueno, ya uno tiene un poco de oficio en eso. Hombre, tienes una cosa ya de ventaja. Si haces teatro, pues ya tienes inflexiones, tienes presencia. Yo lo que creo que pone nervioso a la gente cuando habla en público es que pienso que esperan algo del público. Y yo les digo, no, no, no. Tú tienes que darle al público, tú regalas al público, tú vas a una casa y llevas obsequios. Entonces, una de las cosas que pone nervioso a la gente es que esperan algo de ellos, la aceptación o la no aceptación. Le digo, no, no, tú tienes que cambiar tu esquema mental. Tú vas a dar, tú vas a compartir, tú vas a regalar. Con lo cual eso les tranquiliza y ya te pone en modo más tranquilo, porque lo que te pasa es que te aceleras mucho por eso, por el momento de nerviosismo. Y yo lo que recomiendo es, tienes que cambiar tu esquema mental. No esperes, da. Tú vas, eres una ONG, yo le digo a la gente, eres como una ONG y ellos se van a sentir felices cuando tú compartas. Fíjate tú, yo no digo dar lecciones, yo digo compartir, porque yo creo que te vas a sentir mejor. Si tú dices, no, no, yo voy a compartir con ellos algo o voy a regalar algo, pero no pienses
que no seas tan exigente y me van a... No, ellos no te van a dar nada, tú les das a ellos. Nos pregunta Claudia, que además nos ha hecho un par de preguntas. ¿Qué postura debemos tener ante una entrevista de trabajo? ¿Cómo controlamos todo ese lenguaje no verbal? Ah, ya, muy interesante, sí, sí. Pues mira, a ver si se ve las manos, imagínate que hay una mesa, las tenéis que tener sobre la mesa, ¿bien? Luego tenéis que tener la postura muy recta, ¿sabes? Que se note, tampoco estáis rígidas. Pero esto de echaros para atrás, poneros así, cruzar las manos, así, no, no. O sea, tenéis que tener las manos sobre la mesa y hacer este movimiento. Imaginad manos y podéis hacer este movimiento, sí, no, tal. ¿Queréis un ejemplo para que os entrenéis? Mirad a los locutores de televisión, Matías Prats, Pedro Piqueras, Carlos Franganillo, cómo están así, cómo hablan, qué suave. A mí me gusta mucho Vicente Vallés de Antena 3. Seguramente si nos están viendo de otros países, que miren a los presentadores de televisión, qué movimientos tan suaves, cómo mueven la mano. Entonces, ensayad esto. O sea, no hagáis estas cosas de movimientos y tal. Esto nunca. Es otra cosa. Nos defendemos, nos ponemos así. Entonces, es una postura muy defensiva. Oye, las manos son signo de transparencia, de que no tienes miedo. Y lo veréis, que este es un signo de transparencia. Yo siempre digo, Jesucristo sale así, no sale así. La Virgen María sale así, no sale así. O así. Entonces, nada, soltad, poner las manos aquí y hacer movimientos muy suaves. Mirad y fijaos en los presentadores de televisión de vuestras cadenas preferidas, que tienen unos movimientos muy bonitos. Eso está ensayado. Totalmente. Dice Juan Carlos García, cuando estás haciendo presentaciones con tiempo muy limitado, me resulta muy difícil estar pendiente de cómo decirlo, cómo se hace. No sé si te refieres, Juan Carlos, a cómo concentrar, por ejemplo, si estás haciendo un pitch de tu proyecto, cómo concentrar toda esa información que quieres decir en 3 minutos, ¿no? Por ejemplo. No sé Sí, si- vale. Claro, eso es un ejercicio también de hackeo mental. Yo lo que les recomiendo a la gente es, si tú sabes el tiempo que vas a tener, tienes que practicar. Te pones un cronómetro, te usas tu cronómetro y lo tienes que comprimir en ese tiempo. Luego, si crees que te vas a enrollar mucho, haz el siguiente ejercicio. Haz una lista de los puntos más importantes. Cada punto no puede tener más de 8 palabras. Porque si yo te digo, haz una lista, no, tú te vas a enrollar y en cada punto vas a meter 20 palabras, 30, 40, no, no. Cada punto, 8 palabras, 8 palabras, 8 palabras, porque eso te va a ayudar a sintetizar las partes más importantes. Y trata de hablar siempre con palabras, con frases cortas, frases cortas. Y aún así no es fácil. ¿Sabéis lo que pasa? Que una de las desventajas de dar lecciones sobre, oye, cómo hablar, cómo presentar, es que cada situación es diferente. Yo no sé cuánta gente nos está escuchando aquí, pues pueden ser 90 o 100. Bueno, vais a tener 100, 200 formas de hacerlo, porque os dirán, oye, que de 30 te has quedado en 10, te cambian el proyecto 5 minutos antes. Entonces, yo creo que entre el oficio y practicar, al final eso es lo que os va a ayudar a encontrar soluciones. Pero para mí sería muy demagógico decir, tengo una respuesta para esto, esto y esto. Yo creo que al final, cuando uno practica mucho y tiene oficio, ya encuentras la solución automáticamente. Pero si creéis que os van a comprimir la charla, vosotros la tenéis que comprimir antes y lo hacéis con un ejercicio de hackeo mental de frase corta y estructura en listas. Y luego si podéis tener el modelo que os he dicho antes, que es historia visual, problema, solución, y luego te presentas tú, o lección. Eso os va a funcionar. ¿Qué más? Mira, Mourel nos da también alguna tip. Para ajustarte a los tiempos y no quedarte corto ni sobrepasarte, creo que es muy importante tener claro un pequeño objetivo y no plantear 10 objetivos para 10 minutos. Viene un poco a Sí. colación lo que nos decías, Carlos. Yo doy muchas charlas a través de comunicaciones orales de 10 minutos en congresos y cursos de 3 Sí. horas. Y me funciona muy bien tener claros objetivos para ese tiempo y después construir el hilo conductor.
Pues Bien. muchas gracias, Muril, por la aportación. Claudia nos Una cosa pregunta, sobre sí, eso. Eh, Cuando yo tengo que dar charlas largas, no miro el reloj, porque si miro el reloj me pongo nervioso. En esta que os he dado de 1 hora, calculo más o menos cuándo tengo que mirar el reloj. Y entonces lo he hecho, he mirado y vi que ya tenía 50 minutos. Y he dicho, vale, termino esto y ya reservo para la última parte. Es un poco arriesgado, porque hay veces que me paso. Pero mirar el reloj me causa estrés en el sentido de, oh, Dios mío, todavía me queda y ya he dado todo el rollo. Entonces, no, a mí me sirve, pero cada uno de los que me está escuchando yo no sé si será como yo. Entonces, yo lo que hago es que no miro el reloj, no lo miro. Y así me siento mejor. Intuitivamente sé por dónde va el tiempo, pero lo intuyo. ¿Qué más? Perdona, sí. dice Nani, ¿qué postura tienes? Además, estás muy interesante en la era en la que estamos, ¿no? De remoto y videoconferencia. ¿Qué postura tenemos ante una entrevista de trabajo que tengamos a través de un Skype, de videoconferencia? ¿A qué altura y distancia poner la cámara del ordenador? Muy cerca, muy lejos, ¿no? Hombre, yo creo que la postura ideal es alguna que a la gente le permita ver por lo menos tus manos, ¿no? Hay veces que no, pero por lo menos que te permita mover las manos. Cuidado que las acerquéis mucho porque deforma mucho. Entonces, tratar que los movimientos sean más o menos por aquí. Segundo, voy a hacer una cosa. Cuando es por Zoom, yo lo que hago es lo que acabo de hacer ahora, es minimizo la imagen y me la pongo debajo de la cámara. ¿Qué pasa? Que estoy mirando directamente a la cámara. Entonces, minimizad la imagen, que quede en zoom o la que sea, y lo ponéis delante de la cámara. ¿Por qué? Porque así vuestra mirada está mirando a los ojos de la otra persona. Si es Teams o no os lo permite, borradla. O sea, no la borréis. ¿Sabes? No la veáis. Y mirad al punto verde o al punto rojo que tengáis y hablad a ese punto verde. ¿Por qué? Porque si no, va a aparecer esto que voy a hacer ahora. Que estáis, hola, sí, tal, y estáis mirando abajo o aquí. Entonces, lo mejor es esa mirada franca y o ponéis el fotograma debajo de la cámara, como lo tengo yo ahora, que parece que os estoy mirando los ojos, o si veis que no lo podéis hacer, lo apartáis. Yo lo que hago es lo minimizo, lo pongo en una parte y hablo directamente al botón. Y me guío por lo que me dicen por el altavoz. Y luego movimientos de manos muy suaves, siempre aquí delante, muy suaves. Dice, os estáis preguntando varios por cómo construir vuestro pitch a la hora de presentar un proyecto. Sí que, por ejemplo, el mes pasado hicimos una charla de emprendimiento, ¿vale? Para presentaros a los primeros más 50 Emprende. Seguro que Carlos nos da algunas tips, pero luego os vamos a pasar bastantes recursos y aprovecho además para deciros que el 28 de octubre vamos a estar grabando en Madrid a todos los que os queráis presentar a los premios Más 50 Emprende, con lo cual es muy buena oportunidad, uno, para estar con el equipo de Más 50 Emprende, ensayar vuestro pitch y vuestro discurso antes de grabaros, porque sí que estoy leyendo que algunos se os da fenomenal hablar en público, pero luego a la hora de grabaros pues Sí. estas cosas que nos pasan, ¿no? Que nos da vergüenza, no nos escuchamos, la voz no nos gusta, etcétera. O sea, que aprovechar el 28 de octubre, luego Patricia os pasa más información para esto. Pues seguro que Carlos, pues que, por ejemplo, nos decía Lali y algún senior más, ¿qué es lo que convence a un inversor, aparte de solucionarle un problema, invertir en ti en vez de invertir en otro que le propone algo parecido? O sea, es un Tu poco, entusiasmo. sí. O sea, que las cifras las cifras, un inversor va por las cifras. Y ahí entráis en una parte financiera que se escapa a mi capacidad, porque tenéis que hacer un proyecto financieramente creíble, no el cuento de la lechera. Y segundo, el entusiasmo. Les interesa mucho ver el entusiasmo y la pasión con la que presentas tu proyecto y la sensatez, pero ahí ya entramos en cifras. Ojo, no vendáis el cuento de la lechera, porque yo preparo a... Son estudiantes, no es vuestro caso. Vosotros ya sois profesionales y estoy seguro que vais a presentar proyectos sensatos. Pero una de las cosas que yo observaba en los estudiantes que presentaban proyectos de empresa era, y esto obtendrá miles de visitas y miles de ingresos y vendrá... Yo le decía, ¿me puedes explicar por qué? O sea, bueno, porque es una gran idea. Yo, ah. Entonces, hacían un plan en el que al segundo año ya estaban ganando dinero.
Yo le decía, que yo sepa, en estos proyectos se pierde dinero durante 3 y 5 años. Entonces, yo estoy seguro que eso lo vais a hacer bien porque sois profesionales y sabéis de lo que habláis, pero es importante el entusiasmo. Que vean que tú te entusiasmas con lo que estás entusiasmado. Un consejo, a ver si podéis hacerlo. Ved estas películas o series de emprendedores. Yo estoy viendo una ahora que se llama Playlist, como la playlist de Spotify. Bueno, es la historia de Spotify. Es la historia de estos chicos que montan Spotify y encima se van a las grandes compañías de música para decirles, bueno, que sepáis que esto va a ser por streaming y gratis. Y las empresas, ¿el qué? Estamos arruinándonos y queréis que os demos. Y ellos decían, sí, nos vas a tener que dar tus canciones gratis. Y dice, porque si no, va a ser peor para ti. Bueno, son pocos capítulos, pero me gustaría que vierais la pasión, el idealismo, las meteduras de pata de estos chicos jóvenes, pero sobre todo la pasión por su idea. Entonces, y luego cómo están ante inversores y cómo se presentan y estos les mandan al carajo y ellos dicen, sigo, sigo. Es una buena escuela, es una buena escuela. Con lo cual, cifras sensatas, pasión por lo que presentáis. Muy buenos consejos. Carlos, lo estoy tomando nota. Además. Pues vamos a ir finiquitando. No sé si tenéis alguna pregunta más. Aprovechar que tenemos a Carlos aquí ahora mismo y además es maravilloso porque nos lo ejemplifica y lo vemos in situ cómo modular esa voz, etcétera. Eh, sí que, o sea, no es fácil hablar en público. Creo que el resumen de practicar, practicar y practicar es Sí, básico, ¿no? sí. La primera vez te saldrá fatal, la segunda un poco mejor y vas mejorando y vas mejorando y vas mejorando. Yo creo que es importante también el controlar la materia, ¿no? De lo que estás hablando, Sí. de ser el experto de eso que vas a hablar después, ¿no? Porque te va a dar también mucha soltura y muchos recursos a la hora de hablar. Sí. Y temas de técnicas de respiración, a mí me funciona muy bien el poquito de, no lo que decías al principio, Carlos, de respira hondo, Sí, exhala y sí, poco a poco. sí, Pensemos que también todo el mundo nos ponemos nerviosos a la hora de hablar en público. sí. Y, Las técnicas de respiración son bastante importantes. Parece que no. Yo he sido muy escéptico a veces en muchas cosas cuando me planteaban ideas. Por ejemplo, una vez alguien dijo, un consejo para quitarte el miedo de hablar en público. Y era, imagínate a tu auditorio o a tu audiencia en pelotas. ¿Y yo qué? Y entonces yo decía, ¿le vas a decir a una chica que se imagine a su jefe en pelotas delante? Y digo, no, hombre, no. Bueno, pues aunque no lo creáis, es uno de los consejos que se da que, no sé, a mí me parecen demasiado exagerados, ¿no? Hay mucha leyenda urbana, que lo sepáis, hay mucha leyenda urbana. Entonces, yo soy un poquito más práctico y siempre le digo a la gente, entrenar. O sea, la mejor técnica para hablar en público es entrenar, entrenar y entrenar. Oye, una cosa, ¿queréis que comparta las 50 preguntas que os pueden hacer, que lo comparta aquí por el chat? ¿O te lo pues envío a ti y luego? como quieras, que el documento lo puedes compartir, es que a veces el Zoom nos da problemas, pero si se puede compartir, fenomenal. Y si no, de todas maneras, lo compartimos también por email. Claro, porque entrevistas, a ver si lo puedo compartir con vosotros. Aprovecho también, mientras Carlos comparte el documento, hay una aplicación que se llama Speaker, también, os lo voy a poner aquí en el chat. Eh, pero compartía otra antes también, pero Speaker, que además es un proyecto que desarrolló una senior de Savia, te ayuda a cómo grabar vídeos a la hora de hacer Bien, presentaciones, speech, discursos, etcétera. Tienes la aplicación, te vas grabando porque te ayuda a efectivamente estructurar tu discurso, las ideas, etcétera. Es súper interesante y además ganó el premio de la segunda edición de Premios Más 50 Emprende. Así que vamos a seguir aportando aplicaciones porque
Ahora mismo, teniendo un móvil, una cámara y practicar, es yo creo que la clave, ¿no? Para que al final nos soltemos y nos salga bien. Bien, ahí he compartido con vosotros las 50 preguntas de una entrevista. Lo tenéis a las 11:27 y que sepáis que viene de una empresa americana que se llama Glassdoor, que es una web de recursos humanos y de todo, entrevistas. También es una web de cotilleo, a mí me despidieron y tal, y esta empresa, o sea, y es la más vista y tiene técnicas de recursos humanos, de entrevistas, consejos y tal. Está en inglés, pero estas las he traducido y las tenéis en español. Fenomenal. Pues las que podáis descargaroslas ya las tenéis en vuestro poder y de todas maneras os las enviamos por correo electrónico por si alguno no está en el móvil con el Zoom y no le funciona muy bien. Vale, Y Paloma, que sepáis que ahí están las entrevistas. Si alguien, que las podéis descargar, que las están arriba en el chat este de Zoom, que la gente lo sepa, que están que lo he puesto. Pero si alguien lo quiere otra vez, que no sé si... está un poco más arriba. Está más arriba, la ha puesto en el minuto, en el 11:27 está el documento de Word. Genial. Pues si no tenéis más preguntas, le quiero agradecerle a Carlos su tiempo, sus Gracias. consejos, sus recomendaciones. Además, hemos hecho un barrido brutal, ¿no? Desde entrevistas personales, presentaciones sin PPT, cómo modular la voz, cómo hablar en público. Creo que ha sido como mucho más allá, ¿no? De lo que teníamos en mente, sino realmente cómo estructurar esa presentación y todas las partes que pueden llegar a intervenir. Y sobre todo me ha encantado el ejemplo del principio y la filosofía del cambio, ¿no? Sí, Creo que nos llevamos sí, experiencias que nos pueden pasar a todos, que nos sí, han pasado a todos, sí. y cuando lo compartes y te sientes identificado con alguien, creo que nos ayuda, ¿no? Casi Sí, terapéutico. totalmente. Así que yo te quiero dar las Gracias, gracias, Carlos, y gracias. simplemente aprovecho para contaros que efectivamente seguimos con los premios Más 50 Emprende. Todos los que queráis emprender, que tengáis una idea de negocio, que tengáis un proyecto en marcha, además de presentar vuestros vídeos de manera online en 50emprende.es, podéis veniros el viernes que viene. Llevamos ya 3 jornadas de grabación, pero vamos a habilitar una nueva. Siento mucho que sea en Madrid, el domingo me pedía que fuera en Barcelona, pero este año no nos podemos mover por otras cuestiones, pero os invitamos que los que estéis en Madrid alrededores o que aprovechéis el puente de Todos los Santos para venir a Madrid, que paséis primero por 259 Films, por la productora, os ponemos la dirección ahora y toda la información para que vengáis, conozcáis al equipo, estéis con Fernando, con Santiago, pensad que pocas veces vais a tener la oportunidad de que un director de cine os grabe un vídeo de vuestro proyecto, o sea que va a ser un vídeo fantástico y podéis además charlar con el equipo que os ayuden a hacer vuestros pitch, proyectos, etcétera. Así que creo que es una experiencia muy chula, alguno la ha comentado antes que ya está con nosotros, así que súper recomendable y si no, nos escribís al equipo, al equipo de premios y buscamos otras fechas si nos viene bien el viernes 28, con lo cual aprovechad que todavía está el plazo abierto para presentar vuestros proyectos. Segundo, quería hablaros de la siguiente formación será el 16 de noviembre con Manpower. Además, vamos a hacer algo distinto. Vamos a hablar de profesiones y perfiles que están buscando en Manpower para reincorporar talento senior con ellos en sus plantillas, ¿vale? Nos van a hablar de qué posiciones tienen abiertas, qué tipo de perfiles buscan, con qué experiencia, con qué formación, con lo cual va a ser otro tipo de webinar, no una formación tan académica, sino algo muy práctico, ¿vale? Para reincorporar. 16 de noviembre, pronto sacamos la información, estar pendientes de newsletter y de redes, ¿vale? Que no se os escape. Y comentaros también que en la semana que viene vamos a abrir de nuevo la convocatoria para todos los que estáis pensando o que estáis iniciando vuestra andadura profesional en el lado del autoempleo por el cuenta propia, la segunda edición de Savia Advisor. ¿Qué es Savia Advisor? Es un programa formativo en el que os vamos a dar formación, conocimiento para que os empleéis por cuenta propia, para que seáis consultores, advisor, trabajo por proyectos,
etcétera. Interim managers, o sea, observamos que nos están pidiendo muchísimo esta figura profesional. ¿Y por qué? Porque piden talento con experiencia, con conocimientos, con trayectoria, con lo cual aquí os vamos a dar esa base, ¿vale? Para que podáis trabajar por proyectos, así que es súper interesante y, por supuesto, gratuita. Ya sabéis que todo en Savia es para vosotros sin ánimo de lucro. Y por último, pero no menos importante, los que no conozcáis el servicio de intermediación Talento Savia, intermediación laboral. ¿Qué estamos haciendo? Estamos promoviendo y difundiendo ofertas de empleo de empresas y organizaciones que buscan incorporar a sus plantillas talento senior. Son ofertas de empleo de toda España, de todo tipo de empresas, con todo tipo de expertise, con lo cual podéis aplicar de manera proactiva en oportunidades laborales Talento Savia, o fundamental que tengáis el perfil muy bien completo con la información de experiencia, de formación, etcétera, para que os puedan llegar las ofertas de empleo de acuerdo a vuestro expertise. Nosotros lo que hacemos es coger esa oferta, segmentar la base de datos y enviaros la oferta de empleo para que apliquéis, y luego además valoramos vuestro currículum, lo analizamos, lo enviamos a la empresa y la empresa ya se encarga del proceso de selección. Además, contamos con una orientadora laboral que os ayuda en preparar las entrevistas, hacer el currículum, es decir, una pasada de servicio que tenéis que aprovechar y queremos que os incorporéis al mercado laboral. Así que emprendimiento, autoempleo, cuenta ajena, tenéis una diversidad de servicios que, si no encontráis dentro de la plataforma, porque hay un montón de cosas, por favor escribidnos. Está todo el equipo pendiente, Patricia, Elena, Beatriz, toda la Fundación Más Humano, Fundación Endesa, pendiente de ayudaros en esta nueva etapa profesional. Así que ya no me enrollo más. Daros las gracias por habernos acompañado durante todo este ratito. Hemos llegado a ser 160 personas, así que una pasada. Muchísimas gracias, Carlos, y esperamos contar Gracias. contigo en nuevas ocasiones. Que tengáis buen día a todos. Gracias.